porque todos ellos utilizan planteamientos del Éxodo. Vamos a ver si yo creo que yo voy a poder llegar a eso. De igual manera, ese vínculo lo vamos a ver. O sea, así como el Éxodo agarra el Génesis y lo monta en su tren, también está el Levítico y está Números. ¿Por qué? Porque Levítico hace que geográficamente coincidan los datos que presenta el Éxodo. En el Levítico aparecen ahora planteados con más calma. Es como si el estilo literario fuera: estamos escribiendo el Éxodo en la medida en que las cosas pasan, en que las cosas suceden. No podemos detallar mucho porque está sucediendo, pero después, entonces en el Levítico dice: mira, hubo unos detalles que no mencionamos. En Números aparecen otros detalles que no se mencionaron. Y en el Deuteronomio aparecen otros detalles que no se mencionaron. Y en Josué aparecen otros detalles que no se mencionaron. Entonces empiezan a conjugarlo. Es como si dijera: mira, es que en el Éxodo íbamos escribiendo y caminando. Es como si fuera esa intención. Desde luego, eso es lo que da paso a muchos teólogos a decir: hay distintas escuelas aquí que interpretan y que escriben, porque no puede ser Moisés que escribió el Éxodo y después más adelante dice: espérate, se me olvidó escribir algunas cosas, déjame añadirlas acá. ¿Ves? Se me olvidó poner geográficamente unos datos, déjame ponerlos ahora. Por eso es que ese es el argumento que utilizan estos otros teólogos. Dicen: no pudo haber sido, porque cuando usted lee el Pentateuco, claro, el Éxodo agarra al Génesis y lo monta, pero el Levítico, el Números y el Deuteronomio lo que hace es que amplía toda la data geográfica, toda la data explicativa, toda la data de hazañas. Entonces vienen ellos y empiezan a explicarlo más mesuradamente. Así es que lo vemos en el Levítico, lo vemos en Números, lo vemos en Deuteronomio. Y ese proceso empieza a enriquecerse con cada uno de estos libros. Por ejemplo, el ritual de ordenación de Aarón y de sus hijos para que fueran sacerdotes. Lo vemos en principio en el Éxodo 29, capítulo 1, versículo 1 hasta el 46. Pero donde uno comienza a ver realmente los datos es en Levítico, capítulo 8, en el verso 1 al verso 9. Lo mismo sucede con el énfasis en la pecaminosidad de la generación del desierto, ¿verdad? Donde aparece toda la historia. Pero cuando uno va a Números, entonces precisamente en Números aparecen unos datos detallados. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se llamaban? O sea, empieza esa ampliación. Por el otro lado, el desprecio del acontecimiento del Éxodo y el deseo de regresar de nuevo a Egipto. Cuando uno lo lee en el Éxodo y vuelve y lo relee en Números, uno encuentra que el que escribe Números está planteando una postura de: nunca debieron haberlo hecho. Esto fue un acto de malagradecidos. O sea, es como si dos autores hubieran estado, ¿qué? Uno trabajando con la historia y otro eventualmente con la explicación de ¿qué? De la historia. Cuando uno va, por ejemplo, al Deuteronomio, los primeros 11 capítulos del Deuteronomio reflexionan sobre el libro de Éxodo, pero lo vuelven a interpretar. Aparece el primer discurso de Moisés en el Deuteronomio. Te dice: ven acá, pero del Deuteronomio al Éxodo va un trecho muy largo. Pero el deuteronomista quiere volver. Vamos a recapitular esto.
Vamos a coger el primer discurso de Moisés. Y cuando toma el primer discurso de Moisés, entonces presenta unas cosas que en el discurso que Moisés dio en el Éxodo no aparecen. Lo mismo se menciona el nombramiento de los jueces menores, que en Éxodo aparece en el capítulo 18 y en el Deuteronomio aparece que toda una data mucho más ampliada. Pero no solamente en el Pentateuco, dijimos también que en el libro de Josué nos recuerda los eventos del Éxodo vez tras vez, cada rato. Josué, párense aquí, ¿se acuerdan cuando estábamos allá en aquella? Y vuelve y relata la historia. O sea, si hubiera habido un solo escritor, oye, ya hay, digo, si yo hubiera hecho la monografía, hubiera puesto OPSI, ¿verdad? En la página tal, y vamos. Pero volvían de nuevo y relataban la historia. Y si relataban la historia, quiere decir que si se está relatando la historia es porque hay que un nuevo autor trabajando, una nueva escuela trabajando, una nueva escuela reinterpretando los datos históricos. Imagínense, el vínculo del Éxodo es tan profundo en la Sagrada Escritura que el libro de Reyes nos recuerda al monte de Oreb, pero nos lo recuerda en esta ocasión con Elías. Mira qué interesante que Elías, para recibir una definición marcada como profeta, tiene su encuentro en Oreb. Pero ya mismo vamos a encontrar otras cosas más interesantes en el Nuevo Testamento. Lo mismo sucede con las crónicas, sucede con Nehemías. Mire, en las crónicas y en Nehemías, todavía, imagínense, Nehemías es el narrador del cautiverio babilónico. Y todavía en Nehemías se está mencionando ¿a qué? Al Éxodo. Es una historia distinta, o sea, hay una circunstancia distinta. Es que el pueblo de Israel en otro lugar, cautivo ya no en Egipto, cautivo en Babilonia. Pero todavía vamos a mirar el Éxodo. El Éxodo es una marca como la mancha de plátano. Esa no sale. En el pueblo de Israel el Éxodo no sale. Si vamos entonces a los libros sapienciales y a los salmos, ¿qué vamos a encontrar? Narrativa del Éxodo. El montón de salmos están vinculados ¿a qué? A la experiencia del Éxodo. O sea, aún en los profetas del siglo VIII, 800 años antes de Cristo, todavía esos profetas, como Amós, están hablando del Éxodo. De hecho, la opinión que tiene Amós del Éxodo y del pueblo de Israel, mire qué interesante. Él dice que el Éxodo no es garantía de la solicitud constante de Dios, sino más bien es que Dios eligió a Israel, lo condujo, pero de la misma manera que lo condujo también lo castiga. Porque para Amós, dice, miren señores, no se le estén echando tanto con que ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios, pues ustedes son un pueblo cabeciduro, un pueblo obstinado, un pueblo torpe, y muchas veces en el camino Dios tuvo que darle ¿qué? Fuera. Pero está reinterpretando el Éxodo. Fíjese que Amós no estaría de acuerdo con lo que yo dije al principio. Yo dije al principio que el Éxodo yo tengo que verlo dentro del contexto histórico. Y a lo mejor si lo veo dentro del contexto histórico, no sería yo tan juicioso, ¿verdad?, contra ellos, porque yo vería unas realidades que muy normalmente los profetas no vieron. Por ejemplo, yo pudiera entender muy bien el que me quisiera regresar, porque si a mí me dice, mira, te vamos a mandar para tal país, y en el camino yo veo un montón de problemas y de dificultades, y digo, mira, yo me quiero regresar. No, pero es que vamos a llegar a vieja, ¿qué vieja prometida es esta, chicos? Si lo que estoy es pasando dificultades y problemas y crisis. No, hombre, no, llévame para atrás. ¿Sí? Claro, quien tiene la visión clara es Moisés, y es Moisés el que le dice a Dios, mira,